Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección se dará una breve introducción a las medidas de dispersión y posteriormente se abordarán los conceptos de mínimo y máximo, así como el de rango y rango intercuartil o intercuartilar. Después hablaremos de la varianza y desviación estándar para finalizar con el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión se encuentran dentro del área de la estadística descriptiva y son aquellas que informan de la variabilidad de los datos. Dentro de los puntos a destacar de estas medidas, y a manera de reflexión, se puede decir que, si en una muestra todos los valores fueran el mismo, estaríamos frente a un caso de respuestas constantes, lo que implicaría que no hay variabilidad, es decir, dispersión. Y, por tanto, no hay interés de estudiarlas desde el punto de vista estadístico. Por el contrario, si no siempre se tiene la misma respuesta, entonces se puede afirmar que siempre hay dispersión. Cuanto más cercanos se encuentren los valores entre sí, menor será la magnitud de la dispersión. A pesar de que hay más de dos medidas de dispersión, las más utilizadas son el rango y la varianza o desviación estándar. El mínimo se define como el menor valor, cantidad o grado posible. Por el contrario, el valor máximo se encuentra con el mayor valor, cantidad o grado posible. Cualquiera de estos valores es único, pero pueden existir más de una observación con el mismo valor dentro del conjunto de datos. El rango de un conjunto de datos se construye a partir del valor máximo menos el valor mínimo de dicho conjunto. Así pues, si tenemos un conjunto A de datos ordenados, cuyo valor máximo es 100 y el valor mínimo es 30, el rango queda determinado por la diferencia de 100 menos 30 y toma el valor de 70. Como nota importante de mencionar es que al estar determinado por solo dos valores, desprecia el resto de los datos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto B formado por solo dos datos, el 30 y el 100, el valor de rango será el mismo que si tenemos un conjunto C formado por 2000 datos que toman valores entre el 30 y el 100. Y también dará el mismo resultado si tenemos un conjunto D de 1000 datos en donde uno de esos datos es 30, 998 datos varían entre 90 y 99 y el último dato es 100. Aquí, en este último ejemplo, claramente se identifica que el dato de 30 nos da una apreciación sesgada, es decir, errada de la dispersión de los datos. En un estudio de investigación, la interpretación depende del número de observaciones. Ya se ha ejemplificado que cuando hay valores extremos, esta medida no es confiable, por tanto no se sugiere. Cuando el número de observaciones es pequeño o se tienen datos extremos, se recomienda utilizar el rango intercuartilar. La definición de rango intercuartil o intercuartilar nos obliga a definir qué es un cuartil. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Típicamente se denotan como Q1, Q2 y Q3. Y cada uno de estos determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos, respectivamente.
Su cálculo, es decir, el cálculo del rango intercuartil, se efectúa a partir de la diferencia del tercer cuartil menos el primer cuartil. Cuando se trabaja con una muestra o población sesgada, la mediana es una medida de tendencia central adecuada y el rango intercuartil es la medida de dispersión que se utiliza. En la siguiente lección profundizaremos sobre la mediana. Dentro del rango intercuartil se encuentra el 50% de las observaciones centrales y generalmente estas no están afectadas por valores extremos. Otra medida de dispersión es la desviación intercuartil, que se obtiene calculando la mitad del rango intercuartil y se denota con las letras D, Q. Esta es un poco menos afectada por valores extremos. La desviación intercuartilar es una buena medida de dispersión para distribuciones sesgadas. Un uso frecuente del rango intercuartilar es en la construcción de los diagramas de caja y bigote, así como para ubicar valores extremos como outliers. Para introducir el término de varianza, me apoyaré de un ejemplo. Supóngase el conjunto de 10 números: 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si calculamos el promedio de estos números, tendríamos que sumarlos todos y nos daría como resultado 50. Y posteriormente los dividiríamos entre el número de datos, en este caso 10, y obtenemos un promedio o media aritmética igual a 5. Si solo se sabe que tenemos un conjunto de 10 datos con media igual a 5, no podríamos saber qué tanta variabilidad hay en el conjunto de datos. Ya que en este otro conjunto de 10 números, 1, después tenemos 8 veces el número 5 y al final un 9, estos datos también tienen una muestra igual a 5. Pero si comparamos la variabilidad de un conjunto de datos respecto al otro, observamos que la variabilidad del primero es mayor, ya que en el segundo, 8 de los 10 datos son el mismo. Aquí vemos gráficamente cómo se vería la variabilidad del primer conjunto de datos y acá tendríamos la variabilidad del segundo conjunto. Para continuar con el ejemplo, utilizaré el primer conjunto de datos. Para conocer la dispersión, se puede recurrir al método de cuantificar la distancia entre el dato y el promedio o media. Es decir, tengo cada dato, 2, y esta sería la media. Aquí tengo esta variabilidad y así sucesivamente. Restando a cada dato el promedio, obtenemos solo la diferencia de un dato y se requiere la diferencia del conjunto de ellos, por lo que entonces se procede a sumar las diferencias encontradas. Esto es, si yo tomo aquí esta diferencia y esta o esta,
solamente voy a tener la variabilidad de este dato en relación a la media. Si yo quiero tener la variabilidad de todo el conjunto, lo que debería de hacer es considerar en la medida todas las diferencias. Lo primero que se ocurre es sumarlo. ¿Y qué pasa cuando yo sumo? La suma de las diferencias, es decir, de estas, es 0. Esto es porque algunos resultados fueron negativos y se compensaron con los otros que son de signo positivo. Así que para evitar el efecto del signo, se elevan al cuadrado las diferencias y de esta manera nos aseguramos de obtener solo números positivos. Esta es la fórmula de la varianza para cualquier conjunto de datos, en donde la letra mu es la media poblacional. Se denota con la letra sigma al cuadrado cuando se trata de una población y su cálculo utiliza en el denominador el tamaño poblacional. Mientras que cuando se trata de una varianza muestral, se denota con la letra S al cuadrado y su cálculo utiliza en el denominador el tamaño muestral menos 1. La varianza representa unidades al cuadrado, por lo que no es una buena medida de dispersión si hay interés en expresar en unidades originales. Por otra parte, la desviación estándar se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la varianza y permite expresar la dispersión en términos de las unidades originales. En esta gráfica observamos que un conjunto de datos puede tener el mismo número de datos y la misma media aritmética. Sin embargo, presentar diferente variabilidad. La gráfica con azul, por ejemplo, es más parecida a la del ejercicio que estamos utilizando, y la gráfica en morado tiene más datos acumulados en el centro y menor variabilidad. El hecho de que la varianza de una muestra se obtenga dividiendo entre n-1 obedece a que hay una corrección al estimador de la varianza poblacional, ya que éste usa para su cálculo la media muestral y esto siempre subestima la verdadera varianza poblacional, excepto cuando la media muestral es igual a la media poblacional, aunque en la mayoría de los casos la media poblacional se desconoce. Ahora te hago una pregunta. ¿Es posible tener una varianza igual a 0? La respuesta es sí, cuando todos los datos son iguales. Sin embargo, al no haber variabilidad, no hay error y por tanto no hay necesidad de hacer estimaciones y tampoco es del interés de la estadística. La magnitud de la dispersión es pequeña cuando los datos, aunque diferentes, están muy cercanos entre sí, pero no es igual tener una dispersión pequeña que no tener dispersión. El coeficiente de variación permite la comparación entre las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medidas sean positivas. Se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 200 niños de 6 meses de edad y se desea saber si la variable peso tiene mayor dispersión que la variable talla, es difícil la comparación en términos de las distribuciones y principalmente la dificultad obedece a que las medidas son diferentes. En este caso, tenemos el peso medido en kilogramos y la talla en centímetros. Para ello es más conveniente compararlas a partir del porcentaje de variabilidad de cada una y este
lo obtenemos a partir del cociente de la variación estándar entre la media y multiplicando por 100. Así pues, con el valor de 74 para el promedio de estatura en centímetros y la variación de 8 centímetros, el coeficiente de variación resultante es de 10.81%. Mientras que para la variable peso con media 6.3 kilogramos y desviación estándar de 0.5 kilogramos, el coeficiente de variación resultante es de 7.93%. La respuesta a este ejercicio, entonces, es que en esta muestra de 200 niños se presenta mayor variabilidad en la talla cuando se compara con el peso.